Harto y cansado de estar harto y cansado por Cisne Severitus resumen. One shot de Harry finalmente enfadándose con un anciano que ya pasó su mejor momento. La parte en la que Harry le grita a Albus es de una obra de teatro. Se suponía que el tercer año iba a ser tranquilo. Su primer año pacífico desde que entró al mundo mágico. Un año en el que no había ningún señor oscuro muerto tratando de matarlo. Supuso que debería haber sido más específico, no había ningún señor oscuro este año. Solo un convicto fugitivo decidido a cazarlo y terminar el asesinato fallido del señor oscuro. Bueno, al menos eso era lo que pensaba la mayoría de la población mágica. Él, y su pequeña y extraña familia que había construido a su alrededor, sabían que dicho convicto fugitivo era de hecho su padrino y no tenía intenciones de asesinarlo. Pero no importaba cuántas veces intentara decirle a la gente la verdad, se encontraba con burlas y condescendientes comentarios de no puedes vivir en la negación para siempre, Harry, tienes que protegerte. Entonces sí, tal vez dejar que pensaran que su vida estaba en peligro lo llevaría de alguna manera a un año más pacífico. Se estremeció mientras caminaba hacia el vestíbulo principal desde el patio. Dementores. Tal vez un año no tan pacífico después de todo. Se dirigió rápidamente a las mazmorras, Severus tendría chocolate caliente esperándolo. Siempre sabía cómo animarlo, y después de una larga práctica de Quidditch, animarlo era exactamente lo que necesitaba. Y tal vez algunas buenas noticias sobre su padrino. Pasó junto a algunos estudiantes de Slytherin y los saludó con una pequeña sonrisa. 3 años solo le habían proporcionado algunos amigos, principalmente los chicos con los que había compartido dormitorio, Draco, Blaise y Theo. Crabbe y Goyle solo estaban un poco allí. Se sacudió los pensamientos y llamó a la puerta de la oficina de Snape y la abrió cuando escuchó un suave adelante. Harry. Una sonrisa se apoderó instantáneamente del rostro de Harry cuando vio a Severus y se dirigió al sofá frente al fuego, donde una taza de chocolate caliente lo estaba esperando. Supongo que esta práctica no fue mucho mejor que las otras. La voz tranquila de Severus se desvaneció con un dejo de diversión cuando vio el estado de la túnica y el cabello de su protegido. Alborotado por el viento. No. Siento que esos dementores se acercan cada vez más cada vez que salgo, me sorprende que no hayan cancelado el Quidditch por completo este año. No puede ser seguro para los estudiantes estar afuera cuando están tan cerca, ¿verdad? Quiero decir, he leído mucho sobre ellos y el hecho de que se utilizan para proteger a las personas más peligrosas de nuestro mundo. Uno pensaría que querrían mantenerlos lo más lejos posible de los estudiantes. Harry comenzó a despotricar, divagando mientras notaba que Severus dejaba de lado su calificación y centraba su atención en él. Esa era otra cosa que le gustaba de Severus, siempre le prestaba toda su atención, sin importar de qué estuviera hablando. Lo hacía sentir importante y visto de una manera diferente a como lo había hecho sentir cualquier otro adulto en su vida. Varios profesores y yo compartimos tu punto de vista, dice cuando Harry finalmente se toma un momento para beber su bebida y derretirse en el sofá. Hemos ido al director con nuestras preocupaciones e historias de estudiantes que enfermaron debido a la presencia de los dementores. Harry podía sentir que venía el pero. Pero Albus insiste en que los estudiantes están a salvo y que no se puede hacer nada por ellos. Harry gime y deja que su cabeza golpee el respaldo del sofá. Dumbledore pensó muchas cosas. Y muchas de ellas nadie las sabía. Bastardo reservado. Abre un ojo para mirar a Severus y sonríe ante la mirada exasperada que ve ante sus propias acciones infantiles. Severus nunca lo reprendió por cosas simples como esta. Unos cuantos resoplidos y miradas de desaprobación ya no eran respondidos con violencia y aislamiento. Por supuesto, Harry nunca se salió con la suya siendo abiertamente irrespetuoso, y a veces estaba muy agradecido por la postura firme de Severus con respecto a las reglas. Era agradable tener a alguien que lo guiara, en lugar de prepararlo para el fracaso y luego dejarlo volverse loco. Seguro que alguien del ministerio puede ayudarnos. ¿No tiene el señor Malfoy buenas conexiones allí? Podría conseguirnos una reunión con alguien que se lleve esas cosas horribles. No diría que estaba haciendo pucheros, pero definitivamente parecía mucho más joven que 13 años en ese momento. Lucius tiene muchas conexiones, desafortunadamente no muchos de ellos están dispuestos a ir más allá de Albus y tomar decisiones para la escuela sin su aporte. Su conversación fue interrumpida por el timbre del reloj y Harry suspiró. La cena sería pronto, y ya no podían darse el lujo de esconderse en la oficina de Severus este año. Ya los habían convocado a la oficina del director 3 veces por faltar a eventos y reuniones escolares para pasar tiempo juntos.
Dumbledore había amenazado con prohibir sus reuniones por completo. Harry no estaba seguro de por qué parecía oponerse tanto a su relación con Severus, él había sido el que los había presionado para que realmente hablaran entre sí. Y desde el final del primer año habían sido inseparables. Severus incluso había tomado la tutela legal de Harry, después de enterarse de su vida con los Dursley. Eso solo había convertido a Severus en el mejor hombre del mundo para Harry. Ese pensamiento solo se solidificó cuando se conocieron y Severus demostró ser una de las personas más comprensivas que Harry había conocido. Alguien con quien pudiera sentirse seguro, alguien que creyera en él pero que nunca esperara que fuera un héroe. Un niño que sobrevivió. Podría serlo, simplemente Harry. Ven conmigo, niña. Si nos perdemos esta comida estoy seguro de que Albus pedirá mi dimisión. Otra cosa que disfrutaba aprendiendo, pensó Harry mientras seguía a Severus hasta el gran comedor, era su extraño sentido del humor. Era seco y muchas veces la gente pensaba que era una persona negativa. Probablemente era su tono, reflexionó Harry mientras le daba un rápido abrazo a Severus antes de dirigirse a la mesa de Ravenclaw. Podría estar en Slytherin, pero siempre pasaba al menos 2 cenas a la semana sentado con Luna en la mesa de Ravenclaw. Había conocido a la chica el año pasado y estaba claro que no haría muchos amigos por sí sola, así que la había adoptado en su pequeño grupo de amigos y había prosperado con ellos. Era un buen equilibrio para Theo y Hermione, su amiga simbólica de Gryffindor. No se daba cuenta de los ojos azules del director que lo observaban de cerca. Lo que probablemente era lo mejor, cada vez que los dos tenían una conversación terminaba en una discusión y Harry se iba con muchas más preguntas que respuestas. Salió de su conversación con Luna cuando Draco se sentó a su lado y Blaise frente a ellos al lado de Luna. Hola Blaise. Perdón por haberos dejado después de la práctica, tenía que encontrarme con Seth. Les sonríe con naturalidad a los dos y pronto los 4 estaban inmersos en un debate sobre la moralidad de mantener a los prisioneros bajo llave con los dementores. Lo que normalmente sería una conversación pesada para 3 estudiantes de tercer año y un estudiante de segundo año, pero como cada uno de ellos nació en una familia de sangre pura bastante importante, todos, salvo Harry, pero él estaba aprendiendo, habían crecido con este tipo de conversación como algo normal. Madre piensa que Gran Bretaña está muy atrasada en su legislación y leyes con respecto a la magia en general, el ministerio italiano es mucho menos estricto en sus términos de seres de luz y oscuridad, e incluso ellos piensan que el uso de dementores en el sistema penitenciario es completamente inhumano, añade finalmente Blaise antes de que una sombra caiga sobre su pequeño grupo y Harry levante la vista para ver a Dumbledore de pie sobre ellos. Otra mirada alrededor dejó en claro que el resto de la escuela los estaba mirando. ¿Por qué siempre era él? Harry miró hacia la mesa del personal para ver a Severus levantándose de su asiento con una mirada contraída en su rostro. Señor Potter, comienza Dumbledore, con ese molesto brillo en los ojos mientras miraba por encima del hombro a su grupo, ¿cree que esa es una conversación apropiada para la cena? ¿Especular sobre nuestro gobierno? Harry se quedó mirándolo, momentáneamente aturdido. Casi sonaba como si el director lo estuviera acusando de algo. No estoy seguro de saber a qué se refiere, director, dice lentamente, manteniendo un tono uniforme y lo más educado posible. Todos sabemos cómo acabó la última persona que cuestionó a nuestro gobierno como lo haces tú ahora. Harry sabía que ahora definitivamente lo estaban acusando de algo. No señor, no todos sabemos cómo acabó la última persona. Por favor, ilumíneme. Su voz era decididamente menos educada ahora que estaba de pie, queriendo estar a la par del director. Toda la escuela estaba moviendo sus cabezas entre ellos dos, como si estuvieran viendo un interesante partido de tenis. La última vez esperé demasiado. No volveré a cometer los mismos errores, no permitiré que esto vuelva a suceder en mi escuela. No permitiré que otro estudiante lleve a otros por el camino equivocado, el camino oscuro. El brillo había desaparecido hacía tiempo de sus ojos, la mirada de abuelo feliz que siempre ponía se desvaneció para mostrar a Albus Dumbledore, el vencedor de la magia oscura. Brujo. Harry lo miró con enojo mientras sentía que su pequeña restricción se rompía. ¿Por qué es tu escuela? ¿Por qué siempre estoy equivocado? Su voz se escuchó por todo el pasillo y muchas personas se estremecieron ante su tono, su falta de respeto hacia el director. Más que su tono, la gente podía sentir su magia, arremolinándose primero dentro de su pecho y luego alrededor de sus pies. ¿Por qué tengo que escucharte cuando no tienes nada que decir? ¿Porque soy joven? Toda mi vida he sido joven. El tono burlón de esa última palabra casi hizo que el director se tambaleara hacia atrás.
Pero nunca lo suficientemente joven, viejo. Demasiado joven para cuestionar a nuestro gobierno, pero no demasiado joven para enfrentar al Señor Oscuro solo. Demasiado joven para preguntarse por el cambio, pero no demasiado joven para que me guíes a la cámara de los secretos y esperes lo mejor, susurró la mesa de Slytherin en voz baja al recordar el año pasado, cuando se volvieron locos de preocupación por la desaparición de Harry. El resto de la escuela, recordando haber escuchado la historia de sus amigos, miró a Dumbledore ante la implicación de que había empujado a Harry a ir allí solo. Esta escuela está perdida, si me preguntas. Tú estás perdido. Pero todos me hablan como si yo fuera el indicado. Debería cambiar. ¿Por qué debería cambiar? Nunca he podido descubrir quién soy y ¿quieres que cambie? Eso es una locura. Harry levantó las manos en el aire y Dumbledore se tambaleó hacia atrás, sintiendo la abrumadora fuerza y desesperación de la magia de Harry empujándolo. Severus había caminado alrededor de la mesa de profesores, queriendo ir hacia Harry, queriendo alejarlo de esta discusión. Este regaño. Aunque estaba claro que el chico podía manejar lo suyo. No sabía si alguien más podía oír el temblor en su voz. ¿Alguien más podía sentir lo cerca que estaba su chico de las lágrimas? Me dices que soy oscura antes de siquiera poder ser algo. ¿Qué demonios es eso? ¿Pecado original o algo así? Hermione estaba secretamente complácida de que Harry fuera tan culto. He leído a Platón. Lo leí en un banco de un parque en Surrey y déjame decirte algo. Platón no tenía miedo. Diógenes no tenía miedo. Sócrates no tenía miedo de nada. Y menos aún del cambio. Eran hombres. Minerva quería reírse ante la idea de que Albus tuviera miedo de algo, pero había estado a su lado el tiempo suficiente para saber que lo tenía. Tenía miedo de no estar a cargo, de ser el menos poderoso. De no saberlo todo. Volviendo a centrarse en Harry, pudo ver la forma en que los relámpagos bailaban entre los mechones de su cabello y cómo cada paso que daba para acercarse a Albus era ayudado por el suelo que se deformaba bajo sus pies para moverlo más rápido, más suave. ¿Por qué tú eres el director y yo soy el estudiante? ¿Lo entiendes? Yo tengo que ganarme tu respeto, pero tú no tienes que ganarte el mío. ¿Qué es eso? Eres tú quien quiere honestidad y confianza de tus aliados antes de empezar. Pero cuando yo te pido lo mismo, me vuelvo loco, ¿verdad? Harry vio a Dumbledore alcanzar su varita y agitó su mano casualmente, invocándola directamente de su mano y chasqueándola, causando una oleada de sorpresa entre los estudiantes y el personal. Sin embargo, eso no le importaba. No le importaba que su propia magia fluyera a su alrededor, no le importaban las consecuencias de romper la varita de su director. Solo le importaba mantenerla unida, solo un momento más. No voy a llorar, su voz se quebró audiblemente a pesar de que había hablado más bajo, y Severus estaba allí, una mano en su hombro y Harry finalmente sintió que comenzaba a calmarse, inclinándose hacia atrás en el toque reconfortante. Encontraré mi lugar en este mundo, puedes contar con ello. Escupe a Dumbledore y observa con satisfacción cómo los cordones verde, azul, rojo y amarillo que normalmente conectaban al director con la magia de Hogwarts comenzaban a romperse. Y esta escuela ha sido un milagro para mí, pero no por ti, porque alguien, el profesor Snape, finalmente me vio. Pensó que tal vez podía sentir que el pecho de Severus se hinchaba ante eso. Y más que eso, alguien, una persona adulta, decidió que yo era bueno antes de ser bueno. ¿Y quieres echarme de ahí? Entonces, ¿sabes lo que digo? Nunca he visto tu magia. Y creo que nunca lo haré. Con esas últimas palabras, todos los lazos que tenía Dumbledore con la magia de Hogwarts se cortaron, su propio núcleo mágico personal parpadeó ante el repentino desgarro de la magia antigua de él. Miró a Harry con los ojos muy abiertos y temerosos. Había subestimado a alguien otra vez. La energía mágica pura que emanaba del niño era abrumadora y sofocante, sofocando incluso la magia latente de los fundadores en el gran salón. Adiós Albus Dumbledore. Tu tiempo manipulando el destino ha terminado.